buenos días amigos. Hoy vamos a aprender lección 13. 我认识了一个漂亮的姑娘。我认识了一个漂亮的姑娘。La primera parte es aprendizaje de la pronunciación de las palabras nuevas. Ok. 姑娘，姑娘，姑娘 es chica. 听说，听说，听说 oír decir, oír hablar de. 听，听 escuchar, oír. 得es tener, conseguir. Y tenemos una expresión verbal, se llama 得到，得到. Aquí 到 significa llegar y 得 significa conseguir. Entonces, para nosotros los chinos, conseguir que algo nos llegue en nuestra casa es obtener, ganar, conseguir, tiene el mismo significado. 得到 significa uno esfuerza muchísimo para obtener algo o uno esforzarse por ganar algo. Ok, por ejemplo, esta oración. 我终于 aquí es 终于得到了你的心 aquí 终于 significa por fin. Entonces, esta oración significa yo por fin obtengo tu corazón. 我终于得到了你的心 yo por fin obtengo su corazón. Aquí, cuidado, la pronunciación es 得 4. 告诉 decir, informar, también tiene el significado de informar. Decir o informar.告诉 significa informar o decir a una persona una cosa que antes esta persona no lo sabía. Okay. 5. 见 significa pieza o parte. Es un clasificador. Es clasificador de, por ejemplo, 一件工作. 一件工作 es buen trabajo. También es el clasificador para las ropas. Por ejemplo, 一件衣服. O 一件外套. 一件外套. 外套 significa abrigo. 一件衣服，一件外套。6. 事儿，cuidado con el pinyin, significa asunto o cosa. 一件事儿 una cosa. 什么事儿 ¿qué cosa? 7. 散步 dar un paseo, caminar. 步 paso. 8. 电影 película. 电 electricidad. 影 sombra. Entonces, cuando hacemos esta palabra, una sombra con electricidad que se puede mover sobre una tela es la forma como proyectamos una película en tiempo pasado. Entonces decimos 电影 como película. 9. 咖啡 10. 可是 es una conjunción, significa pero o sin embargo. Sin embargo. 11. 宿舍. Aquí la traducción de 宿舍 es habitación.
también significa dormitorio. Pero hay que saber que cuando decimos 宿舍, generalmente es una habitación pública para muchas gentes para vivir. Generalmente cuando decimos 宿舍, por ejemplo, 学生宿舍, 学生 es estudiantes, alumnos. Entonces, son las habitaciones para los estudiantes. Es una habitación que están en la universidad o en un campus. O cuando decimos 宿舍, también es muy posible. Estamos indicando una habitación de trabajo para, es decir, las habitaciones que ofrecen, las habitaciones ofrecidas por la empresa para sus trabajadores, para sus empleadores. Entonces, 宿舍 generalmente una 宿舍 se puede vivir mucha gente, no solo es una sola habitación. 宿舍 12. 找 buscar. 13. 房子 casa. 租 alquilar. 间 clasificador para habitaciones, para casas. Por ejemplo, 一间房子 una casa. 厨房 cocina. 一间厨房 una cocina. 厕所 servicio o baño. 一间厕所 un baño. 男厕所 baño para los caballeros. 女厕所 baño para las damas. 18. 房租 alquiler de la casa. Cuando decimos 房租 es alquiler de la casa, del apartamento, de habitaciones, es alquiler del alojamiento. 公司 empresa. 小公司 empresa pequeña. 大公司 empresa grande. 租房公司 empresa para alquilar las casas. Y seguimos. Vamos a aprender las palabras nuevas de texto 2. Número 1. Pan. Hacer. 怎么办 es cómo hacer. Y algunas veces pan este carácter también tiene el significado de organizar o trabajar. Y cuando queremos tener un significado más específico, tenemos que añadir otros caracteres. Por ejemplo, añadimos 工 办公 para formar una expresión verbal. 办公 el carácter 公 significa público o trabajo público. Entonces, 办公 significa trabajar, pero generalmente es para indicar trabajar las cosas o gestionar las cosas oficial. Y, por ejemplo, 办一个活动 significa actividad. Entonces, cuando decimos 办一个活动 es organizar una actividad. Siguiente. 打电话 es llamar por teléfono o llamar a uno. Por ejemplo, 给他打电话 llamar a ella. Y aquí, ¿por qué
formamos una expresión verbal como 打电话. Da, este carácter, tiene el significado de golpear o pelear o practicar o emitir. Entonces, en esta situación, este verbo de da tiene el sentido de emitir una llamada, emitir un mensaje por teléfono, es 打电话, llamar por teléfono. Y 电话, aquí 电 significa electrónica o electricidad. Hua significa hablas, lengua o llamadas. Entonces, una habla que se puede transmitir por electricidad es llamada, es celular, es teléfono, es 电话. Y es como así formamos una expresión nominal. Y aquí tenemos 打电话 y recibir una llamada, recibir la llamada decimos 接电话, 接电话. 电话 es la llamada, 接 es recibir, 接电话, 接 es un verbo. Siguiente, 让 significa permitir o dejar, tenemos una expresión es 让 más un pronombre de persona más un verbo. Tiene el mismo significado como hacer a uno que haga algo. 让 Siguiente, 帮助 significa ayudar. Y el carácter 帮 también significa ayudar. 帮 ayudar. Y tenemos una expresión, se llama 帮忙 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 significa también es ayuda, es el nombre. Ayuda. Y 助 aquí este carácter 助 también significa ayuda. Entonces, a través de la repetición de usar los caracteres que tienen el mismo significado, podemos formar varias palabras. 帮助 帮忙 ayuda. Y 忙 es ocupado. ¿Y por qué 帮忙 significa ayuda? Es decir, que cuando formamos esta palabra en una situación que una persona está muy ocupada y necesita a alguien que le ayuda, es 帮忙. 5. 喂 Aquí la pronunciación es de cuarto tono, es 喂, es una exclamación muy usada en la situación de recibir una llamada. Pero generalmente cuando recibimos una llamada no decimos 喂, decimos 喂 es de tercer tono. Tercer tono es mejor. Tercer tono. Y lo hablamos muy lentamente y muy larga. Cuando recibimos una llamada, decimos 喂你好是谁啊喂您好请问您是 decimos como esto. Siguiente, número 6 es 喂 cuidado con este 喂 este 喂 es diferente. 喂 es un clasificador para las personas.
es de manera educada. Por ejemplo, 一位小姐 una señorita, 一位老师 una profesora, 一位医生 un médico, 哪一位 Cuando decimos 哪一位 es para preguntar quién es. ¿Quién es? Por ejemplo, cuando recibimos una llamada decimos 喂 您好 Siguiente decimos 请问您是哪一位 Es hola, ¿cómo está? Quería preguntar quién es. Siguiente, 经理 es gerente. Generalmente cuando decimos 经理 indicando una gerente o un gerente de una empresa. Siguiente, 可能 es un verbo auxiliar. 可能 significa quizás o posible, es muy posible que, tiene la posibilidad de que. 可能 Siguiente, 9. 吃饭 es comer. 饭 comida. Siguiente, 10. 等 esperar. Por ejemplo, 等人 significa esperamos una persona, esperar a una persona. 等他们 esperamos a ellos. 等一下 aquí cuidado el uso de 一下. Recuerden, lo hemos aprendido 一下 en lección 7. 一下es para describir una acción muy rápido. Significa un ratito. O, por ejemplo, cuando decimos 看一下 看一下 significa, el verbo 看 significa ver, y 看一下 es hacer un vistazo. Es una acción muy rápido cuando añadimos 一下 para indicar, para modificar de que esta acción es muy rápido, se nos ocurre muy rápidamente. Y 等一下 significa esperar un ratito, y tenemos una oración. Dice, 请你等一下 es espera un ratito. 11. 佳美 家 significa casa, 美 es bello, bella. 佳美 es el nombre de una agencia inmobiliaria. Y siguiente, palabras suplementarias. Número 1. 客厅客厅 es cuarto de estar. 卧室 dormitorio. Cuidado con la diferencia entre 卧室 dormitorio y 宿舍. Voy a hacer un resumen por aquí. Cuando decimos 宿舍 indicamos a las habitaciones universitarias o alojamientos que nos ofrecen las empresas o las universidades. Hay muchos tipos de alojamientos de 宿舍. Generalmente hay 宿舍 público. Se puede ser un 宿舍 público. Es decir, que en una 宿舍
se puede caber muchos amigos. Generalmente es 4 o lo máximo es 8 personas. Que viven juntos. Es un lugar donde 4 o 8 personas comparten la misma casa o comparten la misma habitación grande. Y también se puede ser un alojamiento privado en una universidad o en el campus. Pero generalmente si es un alojamiento privado en el campus o en una empresa, en China generalmente se le ofrecen a las personas con nivel altos o a los alumnos de doctorados. Y cuando decimos 卧室, también aquí la traducción es dormitorio. Estamos refiriéndonos a los dormitorios en una casa. Dormitorio en una casa es donde vivimos en casa. De una casa o de un apartamento. Y siguiente, 书房. Aquí 书 libros, 房 significa casa. Entonces la casa donde se puede guardar los libros se llama 书房, significa estudio, donde estudiamos, donde trabajamos. 套 clasificador, 套 significa juego, serie o conjunto. Es un clasificador para modificar a los nombres que tienen un juego o una serie o un conjunto. Y ahora vamos a hacer un resumen sobre cómo utilizamos 套. Por ejemplo, aquí tenemos varias colocaciones habituales con el clasificador de 套. Significa un conjunto de o una serie de o un juego de. Por ejemplo, cuando decimos 一套衣服 o también se puede decir 一套衣服 我买了一套新衣服 compré un traje nuevo. Aquí 一套衣服 es un traje o un traje de ropa. 一套家具 significa muebles es 家具 un conjunto de muebles. 一套餐具significa los utensilios de los platos para comer, un juego de vajilla. 一套工具 un conjunto de herramientas. 工具 es herramienta. 一套书 una colección de libros. Una colección de libros. Aquí se puede traducir como una colección de. 一套邮票 un conjunto de sellos. 邮票 es sellos. 一套公寓 un apartamento. ¿Y por qué? Aquí cuando decimos 公寓 para indicar el número de los apartamentos decimos 一套公寓 porque en la idea de los chinos 一套公寓 es decir un apartamento contiene muchísimas habitaciones. Tenemos dormitorios, cocina, comedor, baño, etc. Entonces así un apartamento para nosotros es como una serie de habitaciones. Entonces utilizamos 套 y 一套设备 significa equipo o equipos, un conjunto de equipos. 一套音响 son las altavoces o las bocinas. Y para los equipos de las altavoces generalmente tenemos diferentes tipos de altavoces. Entonces es un conjunto de altavoces.
一套化妆品，los productos de maquillajes, para las chicas, los productos de maquillajes que tienen varios tipos. Y aquí podemos ver que cuando utilizamos 一套 generalmente el nombre no es un no, ¿cómo decir? Cuando utilizamos 一套 el nombre siempre es plural, 一套衣服，一套家具。Pero en chino mandarín no tenemos desflexiones, no tenemos sufijos como es, es para indicar plural. Entonces utilizamos los clasificadores como 一套 para indicar el número, el plural o singular de un nombre. Ok, terminamos. Y volvemos. A ver, número 5. 方便 significa conveniente. 方便 6. 巧 Aquí 巧 significa casual. Y tenemos una expresión de exclamación para expresar sorpresa. Es 真巧 真 es muy, 真巧 es qué casualidad, muy casual. Siguiente. 合适 adecuada. 热心 entusiasta. Y aquí, ¿por qué utilizamos 热? El carácter 热 significa caliente. Y 心 significa corazón. Entonces, una corazón caliente es una persona muy entusiasta. 热心 Número 9. 包括 incluir. 10. 水电费 Aquí, el carácter 费 significa gastos. Y 水 significa agua. 电 significa luz. Entonces, 水电费 es gasto de agua y luz. 11. 新 es nuevo. 12. 回信 es responder a una carta. Es 回信. Y ahora vamos a leer los textos. Texto 1. 我认识了一个漂亮的姑娘。Primera vez, yo leo con velocidad normal. 大为，听说你得了感冒，现在你身体怎么样？我去了医院，吃了很多中药，现在我头还有点疼。你还应该多休息。宋华，我想告诉你一件事儿。什么事儿？我认识了一个漂亮的姑娘，她愿意做我女朋友。我们常常一起散步，一起看电影，喝咖啡，一起听音乐。祝贺你，这是好事啊！谢谢，是好事。可是我的宿舍太小，她不能常来我这儿。我想找一间房子。你想租房子？是啊，我想租一间有厨房和厕所的房子。房租不能太贵。星期六我跟你一起去租房公司好吗？太好了。OK, siguiente vez. 大为，听说你得了感冒，
现在你身体怎么样？我去了医院。我去了医院，吃了很多中药。现在我头还有点疼。你还应该多休息。宋华，我想告诉你一件事儿。什么事儿？我认识了一个漂亮的姑娘。我认识了一个漂亮的姑娘，她愿意做我女朋友。我们常常一起散步，一起看电影，喝咖啡，一起听音乐。一起听音乐。祝贺你，这是好事啊！谢谢，是好事，可是我的宿舍太小，他不能常来我这儿。我想找一间房子。我想找一间房子。你想租房子？你想租房子？是啊，我想租一间有厨房和厕所的房子。我想租一间有厨房和厕所的房子。房租不能太贵。星期六，我跟你一起去租房公司，好吗？太好了。Y ahora vamos a ver la traducción de texto 1. Texto 1. 宋华 dice: 马大为，听说你得了感冒，现在你身体怎么样？听说，cuidado con el uso de 听说 significa he oído que, o algunas veces se dice que. 你得了感冒 aquí 得了感冒 cuidado con el uso de le. Cuando añadimos le, significa ya es una este verbo de 得 ya es una acción, ya está ocurriendo. 得了感冒得感冒 es una expresión, es una colocación, es tener resfriado. He oído que se dice que te has resfriado o o has tenido resfriado. 现在 ahora 你身体怎么样 ¿Cómo 怎么样 es cómo está. Entonces, ahora cómo está su salud, tu salud. 马大为 dice: 我去了医院 cuidado con el uso de le. Aquí le, cuando utilizamos le, 去了医院，吃了很多中药。Está indicando es una acción pasada. Fui al hospital y tomé mucha medicina china. Aquí 中药 significa medicina tradicional china. 现在 ahora 我头还有点疼，还 significa todavía. O sigue. Entonces, 现在我头还有点疼 todavía me duele la cabeza. 你还应该多休息 aquí 还 significa más. 应该 significa deber. Entonces, 你还应该多休息 es deberías descansar más. Aquí es una oración de sugerencia. Es una sugerencia. 宋华，我想告诉你一件事儿。Cuidado con el clasificador de 件。
Bien es un clasificador para asuntos, para trabajo. 一件事儿 o para ropa. Clasificador para asunto, trabajo y ropa. Songhua, quiero decirte algo, 一件事儿 o quiero decirte una cosa. 什么事儿？什么事儿？literalmente significa qué cosa, pero lo traducimos como de qué se trata. 什么事儿？ de qué se trata. 我认识了一个漂亮的姑娘。Aquí 我认识了一个漂亮的姑娘 se puede traducir en conocí a una chica guapa o he conocido una chica guapa. 她愿意做我女朋友。愿意 significa tiene gusto de, tener las ganas de. 愿意 o está de acuerdo de. 愿意 significa做我女朋友。我们常常一起散步。常常 recuerdan 常常 lo hemos aprendido en lección 10 significa a menudo o frecuentemente. 一起 es juntos. 散步 es pasear. 我们常常一起散步。A menudo paseamos juntos. 一起看电影。Vamos al cine, 喝咖啡 tomamos café. Y cuidado con este punto, es un signo de punto. Es para hacer una pausa entre dos acciones. Por ejemplo, 看电影 喝咖啡 son dos acciones. Y también indican una relación de juxtaposición. 一起听音乐 escuchamos música juntos. Es decir que 我们常常一起散步，一起看电影，一起听音乐。A menudo paseamos juntos, vamos al cine juntos, tomamos café juntos, escuchamos música juntos. Y 祝贺你 es felicidades a ti. 这是好事啊 Aquí a es una exclamación. 这是好事啊 Eso está muy bien, es una buena asunto. Es un buen asunto. 好事 buen asunto. 是 significa cosa, significa asunto. 好事 buen asunto. 谢谢 gracias. 是好事 sí, está bien. 可是 significa pero o sin embargo. 我的宿舍太小 mi dormitorio es demasiado pequeño. 太小 demasiado pequeño. 他不能 aquí 不能 significa no tiene la posibilidad de. ¿Por qué? Porque 不能 su expresión completa es 不可能。Y omitimos 可 para solo decir 不能。¿Por qué? Porque no este verbo auxiliar también tiene algunas veces tiene el significado de usar para expresar posibilidad. Entonces 不能 igual a 不可能。他不能常来我这儿。Cuidado con el uso de 常 también significa a menudo. Ella no puede venir a verme a menudo o frecuentemente. 我想找一间房子，一间房子。间 es el clasificador para las habitaciones, para las casas.
estoy buscando un apartamento o una casa. 你想租房子 aquí 租 recuerda significa alquilar. ¿Quieres alquilar una casa? 是啊 sí. 我想租一间有厨房和厕所的房子。Me gustaría, 我想 cuidado con el uso de 想 Me gustaría alquilar una casa con cocina y aseo. Aquí, con el uso de cuidado con el uso de con. Cuando queremos expresar con para indicar un significado de tener o llevar, decimos 有什么什么和什么什么。Aquí con lo traducimos como 有。En chino mandarín utilizamos verbo para expresar el significado que se expresa de con por aquí. 房租不能太贵，房租 es el alquiler， 不能 es no puede ser， 不能 no puede ser。muy caro 不能太贵 el alquiler no puede ser muy costoso 星期六我跟你一起去租房公司好吗 iré contigo a la agencia de alquileres el sábado ¿vale? 太好了 sería estupendo o qué bien aquí Cuando traducimos esta oración, 星期六我跟你一起去租房公司好吗 Lo traducimos en un tiempo de futuro. ¿Por qué? Porque aquí hay una palabra de tiempo. Es 星期六 está indicando es una cosa en el futuro. Entonces, aunque no tenemos las conjugaciones en chino mandarín, pero podemos expresar un concepto de futuro con el uso de las palabras de tiempo. ¿Ok? Terminamos. Y vamos a ver las notas en este texto. Nota 1. 我去了医院吃了很多中药 Vamos a ver. 我吃了很多中药很多 Cuando se usan los adjetivos de 多 y 少 como complementos de nombres. Aquí, 多 y 少 son complementos de nombres para modificar el número de la medicina china. Se deben colocar a adverbio como 很 precedientes. Por ejemplo, 很多中药 no solo decimos 我吃了多中药 es incorrecta solo decimos 很多中药 y el partícula estructural de 的 se quita después de 很多 ¿qué está diciendo esta explicación? Esta explicación está decir que su oración original es 我吃了很多的中药 ¿Recuerdan? En lección 7 hemos aprendido complementos de nombre. Complementos de nombre siempre lleva la partícula estructural de 的 para expresar posesivo. Entonces, para expresar posesión, entonces, 中药 es medicina china. 很多 es mucho. Cuando decimos 很多的 también es mucho. 很多的 es una expresión adjetiva. Pero cuando utilizamos 很多 o 很多的 como un complemento de nombre, siempre a nosotros nos gusta omitir la partícula de 的 decimos directamente 很多中药 我吃了很多中药 Aquí 很多 es usted puede entenderlo como un adjetivo. Y siguiente, vamos a ver la nota 2. 他不能常来我这儿 常 Aquí hay una diferencia entre 常 y 常常 Primero vamos a ver los verbos de 来去到在 Aquí 在
Recuerdan, se puede usar como un verbo, también es una preposición. Generalmente son palabras que indican lugar. Por ejemplo, 来 después de 来 añadimos un lugar como objeto. O 去 añadimos un lugar. 到 también después del verbo de 到 añadimos un lugar. Y 在 significa estar y algunas veces el verbo 在 se puede usar como una preposición, significa en o sobre. Y cuando no indican lugar, se les debe añadir 这儿 o 那儿. Por ejemplo, 来这儿 aquí 这儿 significa aquí, 那儿 significa allí. Entonces, en la realidad, 这儿 y 那儿 también es para indicar el lugar, para expresar una ubicación. Pero 这儿 y 那儿 es una palabra asperba. Es un asperbio, lo siento. Y no se puede decir 来我 o 在老师, es decir, que esta nota está diciendo que el verbo 来去到在 siempre o generalmente llevan un nombre de lugar. No se puede llevar el nombre o pronombre después de 来去到在 como un objeto. Y 常常 y 常 se usan distintamente. Pues aquí la explicación no está muy clara. En la realidad, 常常 cuando decimos 常常 tiene más sentido de enfatizar sobre la frecuencia. Cuando decimos 常 solo con un tono natural. 常 es frecuentemente. 常常 también es frecuentemente. Tiene el mismo significado, solo hay diferencia en el tono. Cuando decimos 常常 es para enfatizar la frecuencia muchas veces. Cuando decimos 常 con un tono natural. Y siguiente, vamos a ver nota 3. 你想租房子? 你想租房子? Aquí cuidado con esta oración. Esta oración en la realidad es una oración afirmativa. Pero cuando quitamos el punto, cambiamos en un signo de interrogación, podemos cambiar una oración afirmativa en una oración interrogativa. Solo cuidado con cuando queremos hacer una pregunta con una oración afirmativa, debemos que cambiar el signo. Cambiamos en signo de interrogación y cuidado cuando leemos, cuando decimos este tipo de oraciones, usamos un tono de sube. Por ejemplo, 你想租房子? Sube, el tono sube para expresar un tono de duda, es un tono de interrogación. Vamos a leerlo otra vez. 你想租房子? 你想租房子? Ok. Y siguiente, vamos a ver nota 4. 我想租一间有厨房和厕所的房子. Quiero o quería alquilar una casa que tenga cocina y baño. Aquí se debe añadir de, aquí de, a un verbo o sintagma verbal para que se convierta en complemento de nombre. Por ejemplo, 有厨房的房子, un piso con cocina. 给他的蛋糕 la tarta que se le ha dado a ella. 今天来的人 las personas que vendrán hoy. Y como se ha dicho, la partícula de debe colocarse delante de la palabra que modifica. Okay. Aquí podemos entender el uso de y entender el complemento de nombre con un lógico de español. Por ejemplo, aquí ustedes pueden entenderlo como una oración adjetiva restrictiva. Y aquí, de tiene un uso muy similar a que. 有厨房和厕所的 aquí ustedes pueden entenderlo como una oración adjetiva restrictiva. Y de puede entenderlo como una palabra relativa. Y la única diferencia está en cuando utilizamos una oración adjetiva. La oración está después de
del nombre que está al que está modificando. Pero en chino mandarín, la parte adjetiva, la oración adjetiva, está delante de lo que quiere modificar. Es decir, que aquí, ¿qué se le ha dado? Es después del nombre principal. Pero en chino mandarín decimos 给他的蛋糕 给他的蛋糕 colocamos delante del nombre que está modificando, que modifica. Okay. Y siguiente, vamos a ver texto 2. Vamos a leerlo. Aquí, la situación, el contexto está diciendo 宋华与马大为在佳美租房公司。宋华y马大为 ahora está en la empresa que se llama Jiame. Es una empresa de alquiler las casas. De alquilar a las casas. Okay. Y siguiente, vamos a leerlo. 那间房子房租太贵，你说我应该怎么办？你想租还是不想租？当然想租。我给陆雨平打个电话，让他来帮助我们。他很忙，会来吗？他会来。宋华给陆雨平打电话，宋华 ahora está llamando a 陆雨平。喂 ，cuidado sube。喂，哪一位啊？我是宋华，我和马大为现在在佳美租房公司。你们怎么在那儿？大为要租房子，你们看没看房子？我们看了一间房子，那间房子很好，可是房租有点贵。你们找了经理没有？我们没有找经理。宋华，这个公司的经理是我朋友，我跟他说一下，请他帮助你们，我想可能没有问题。好啊，晚上我们请你和你朋友吃饭。好，你们在公司等我，再见，再见。OK， ahora siguiente vez leemos lentamente. Vamos a leer otra vez. 那间房子房租太贵，你说我应该怎么办？你想租还是不想租？当然想租。我给陆雨平打个电话。我给陆雨平打个电话，让他来帮助我们。他很忙，会来吗？他会来。喂，哪一位啊？我是宋华，我和大为现在在佳美租房公司。你们怎么在那儿？大为要租房子，你们看没看房子？我们看了一间房子，那间房子很好，可是房租有点贵。你们找了经理没有？我们没有找经理。宋华，这个公司的经理是我朋友，我跟他说一下，请他帮助你们，我想可能没有问题。好啊，晚上我们请你和你朋友吃饭。好啊，晚上我们请你和你朋友吃饭。好，你们在公司等我，
再见，再见。Y ahora vamos a ver la traducción de texto 2. 那间房子房租太贵。那间 es clasificador de casa 房子。那 es aquel o esa 房租 alquiler el alquiler es demasiado caro o demasiado costoso de aquella casa. 你说 es ¿qué te piensas? ¿Qué 我应该怎么办 ¿Qué hago? 你说 es o 你说 podemos entender como dime ¿qué hago? O ¿qué puedo hacer? Y 你想租还是不想租 es 想租 querer alquilarlo 不想租 no querer alquilarlo es una pregunta ¿quieres alquilarlo o no? Y Madawi respondió 当然想租当然 claro que quiero alquilarlo 我给陆雨萍打个电话我给 aquí 给Recuerda que aquí es una preposición para indicar la persona. Entonces, que aquí significa a o para. A, hacia o para. Entonces, en esta oración, 我给陆雨萍打个电话 es llamarle a 陆雨萍让他来帮助我们 cuidado con el uso de 让 tiene el significado de dejar a uno a hacer algo o hacer a uno a hacer algo o pedir a uno a hacer algo llamarle a Lu Yuping y le pídele que nos ayude 他很忙会来吗 está ocupado vendrá aquí cuidado con el uso del verbo auxiliar de 会 aquí 会来吗 es para expresar una imposibilidad él viene él está muy ocupado tiene la posibilidad que venga 他会来 vendrá aquí 会 aquí el 会 utilizan aquí 会 tiene un también pero aquí 会 tiene diferente significado no es diferente significado tiene un diferente uso aquí 会 con un tono diferente 他会来 aquí tiene un tono de tiene está seguro es 宋华 ahora dice 他会来 con un tono de seguro 他会来 y aquí 会 es para expresar un tiempo de futuro 会来 cuidado con el diferente uso de 会 cuando el 会来吗 en una interrogación tiene un tono de pensar esta cosa es posible o no es o imposible y cuando se usa en una oración afirmativa 他会来 tiene un tono más firme o alguien está muy seguro de una cosa 他会来 entonces lo podemos entender esta oración con un tiempo de futuro es una oración indicando una acción de futuro pero es una cosa se va a ocurrir muy pronto y siguiente 喂哪一位啊喂 es hola 哪一位啊 es quién es
Cuidado con el uso de esta oración. Es una oración muy usada en la vida diaria. 我是宋华 yo soy 宋华我和大为现在在佳美租房公司 yo y Dawe ahora estamos en la empresa de alquilar las casas. 你们怎么在那儿 aquí 怎么 recuerdan 怎么en la clase pasada hemos aprendido el 怎么 significa por qué y lleva y con un tono de sorpresa. 你们怎么在那儿 ¿Por qué están allí? 大为要租房子，大为 quiere alquilar un departamento. 你们看没看房子 Aquí cuidado con 看没看 Cuando un verbo más me más otro verbo es una pregunta para una acción pasada. 你们看没看房子 Lo traducimos en ¿Han visto algún departamento o no? 我们看了一间房子 Vimos uno. 那间房子很好 aquella habitación o aquella casa está muy bien. Es bonito. 可是房租有点贵 Pero el alquiler es un poco alto. 你们找了经理没有 ¿Buscaste el gerente? Es decir que aquí Lu Yuping está ofreciendo una sugerencia. Dicen, pregunta, ¿ustedes han visitado o han buscado, han pedido al gerente o no? Para pedir al gerente que les ayude. 我们没有找经理 No buscamos al gerente. No lo buscamos. 宋华这个公司的经理是我朋友我跟他说一下请他帮助你我想可能没有问题 Ok, vamos a ver esta oración 宋华这个公司的经理 el gerente 经理 es gerente el gerente de esta empresa 是我朋友 es amigo mío o es mi amigo 我跟他说一下 aquí Voy a hablar con él. Hablaré con él. 请他 aquí 请 significa pedir. Le pediré que os ayude. 我想 aquí 我想 significa pienso o creo que. Pienso o creo que no habrá problema. 可能 aquí, pero 可能 aquí la traducción falta 可能 creo que es posible es muy posible que no habría no habla o no hay problema no haya problema 我想可能没有问题可能 para expresar una posibilidad 好啊晚上我请你和你朋友吃饭 aquí el 请 el carácter 请 tiene un significado diferente cuando 请 añadir unos verbos como comer o visitar es muy posible aquí 请 significa invitar es un carácter que tiene muchísimos significados y aquí en esta situación 好啊晚上我请你和你朋友吃饭 es 好 es claro o dale o bueno o vale 好啊 os invitaré a cenar a ti y a tu amigo esta noche es invitar especialmente cuando 请 está acompañado con 吃饭请吃饭 es una colocación verbal 请吃饭 invitar a uno a cenar o invitar a uno a comer pero aquí es cenar ¿por qué? Porque aquí tenemos la palabra de 晚上 es noche
Entonces es una cena, es una cena. Y 好 es vale. 你们在公司等我 aquí 你们在公司等我 espérame en la oficina y 再见 adiós 再见 hasta luego. Ahora volvemos a ver las notas importantes de texto 2. 那间房子房租太贵，你说我应该怎么办 ？Vamos ver nota 5. 你说 aquí 你说哦，你看你说 esperas， 你看你说 es digas， 你看 esperas se usa para pedir la opinión del interlocutor. Es decir, que cuando queremos pedir una opinión o pedir una sugerencia, siempre a nosotros nos gusta añadir una expresión como 你说 es como diga, 你看 veas. Y luego preguntamos, utilizamos el verbo de 应该 ¿qué podría hacer o cómo debería hacer o qué debería hacer? Es como, ¿qué crees que debería hacer? Y siguiente. Número 6, nota 6. 喂，哪一位啊？ Es hola, ¿quién es? 喂 es una interjección utilizada habitualmente en llamadas telefónicas como forma para saludar o responder. Por ejemplo, 喂，是丁立波吗？喂，我是马大为，请问您找谁？喂，您好，我想找一下王小云。Pero cuidado cuidado de que no se confunde con el uso de clasificador de we. El clasificador de we se aplica solo a personas y es más educado. Es un clasificador de manera formal, de manera educada, para sustituir el clasificador de que para modificar a los nombres de personas. Por ejemplo, 这位先生 también podemos decir 这个先生 pero 位 es más educado. 20位老师 con más respeto. 2位教授 dos catedráticos. Y siguiente, número 5. 你们找了经理没有 es 找了aquí podemos entender 找 como hablar o buscar o pedir consultar. 你们找了经理没有 ¿Habéis visto o habéis hablado o habéis consultado o habéis pedido ayuda al señor gerente o con el gerente? 找经理 aquí significa hablar con el gerente. Pues hablar con el gerente o pedir ayuda al gerente o consultar al gerente. Y siguiente, 晚上我们请你和你朋友吃饭 es os invitamos a ti y a tu amigo a cenar esta noche. 吃饭 significa comer, una comida. 请吃饭 significa invitar a alguien a cenar, a comer. ¿Ok? Y ahora vamos a ver la parte gramática. Número 1 es un repaso de la partícula de le. La partícula de le se puede colocar después de un verbo. Aquí es siempre después de un verbo. Es el uso más correcto en la gramática. Después de un verbo para indicar la realización o la finalización de una acción. Por ejemplo, 你买了几个苹果 es ¿cuántas manzanas has comprado? O 你买几个苹果 es ¿cuántas manzanas vas a comprar? Uno es una pregunta sobre una acción para realizar. Y cuando añadimos 买了几个苹果 esta acción ya es una acción pasada. 我买了5个苹果
He comprado 5 manzanas. 我买5个苹果. Voy a comprar 5 manzanas. Y si el verbo con lo tiene un objeto, esta normalmente tiene un complemento de nombre, que puede ser una palabra contable, un pronombre o un adjetivo. Pues primero vamos a ver la estructura de la formación. Generalmente es un sujeto más un verbo. Recuerda, sujeto siempre va seguido con un verbo. Sujeto más un verbo. Y luego verbo después de verbo, si quiere indicar un tiempo pasado o indicar es una acción ¿cómo se dice? Ya está empezado o ya está terminado. Añadimos lo para indicar un modo pasado o una acción completa. Más verbo, más lo, más número de clasificador. Más un número y más un clasificador. Y luego más pronombre o adjetivo. Y por último, más objeto. Vamos a ver. Aquí, cuidado. Esta parte. Un número más un clasificador. Y luego algunas veces es un adjetivo más como una partícula estructural o más un pronombre para indicar la persona. Esta parte se llama el complemento del nombre. Aquí esta parte es para modificar el nombre después de esta parte. Es como usted puede entender esta parte o entender un complemento de nombre como una oración adjetiva o juega un papel de modificar o juega un papel adjetiva para hacer funciones restrictivas para el nombre después de esta parte. Vamos a ver los ejemplos. 我们看了一间房子。看了一间房子, es decir, que 看了一间房子 podemos entenderlo como debido a que faltamos el contexto. Entonces, solo podemos afirmar que es una acción ya terminado o una acción ya empieza. Hemos visitado una casa o visitamos una casa. 王小云买了2瓶酒。2瓶 dos botellas de vinos. 王小云 compró 2 botellas de vino. 马大为认识了一个漂亮的姑娘。马大为 conocí una chica guapa. 大为吃了很多中药。大为 comí mucha medicina china. 我介绍了那位教授 introducí aquel catedrático. 他看了有名的京剧 visitó o observó una ópera de Beijing muy famosa. 他朋友租了他的房子 su amigo alquiló su casa. Si el objeto no tiene complemento de nombre, por ejemplo, como esto, 他买了苹果 o 大为得了感冒 se necesitan otros elementos en el predicado para completar la oración. Y aquí, primero vamos a ver cuáles son los nombres que no tienen complementos. Aquí, 他买了苹果 él compró manzanas. 他买了一颗苹果 Cuando hay 一颗 para modificar el modo de las manzanas, solo es para hacer una restricción. 一颗苹果 no es muchas manzanas, solo una manzana. Él compró una manzana. Aquí, una es para modificar manzana. Entonces, 一颗 para modificar manzanas. 一颗 juega un papel de complemento de nombre. Y seguimos, vamos a ver los ejemplos. 听说你得了感冒，现在你身体怎么样？he oído que
has tenido resfriado y cómo está o cómo se siente su salud. 我去了医院，也吃了很多中药。Fui al hospital, también comí muchas medicinas chinas. Aquí vamos a ver cuáles son los otros elementos en el predicado para completar la oración. Aquí vamos a ver. 听说你得了感冒，得了感冒。lo siento. Tengo resfriado. 听说你得了感冒。Aquí no hay, pienso que en esta oración no hay otros complementos para completar la oración. ¿Por qué? Porque ya es una oración completa. Ni tenemos una oración tiene subjetivo, verbo y objeto, ya es una oración completa. 你得了感冒。y siguiente vamos a ver. 我去了医院，也吃了很多药。Entonces, si en una oración hay un verbo y hay su objeto y hay sujeto, ya es una oración completa. Y para los nombres como 感冒 son los nombres incontables, entonces ya no necesitan otros complementos de nombre para modificar su número o otras cosas. Solo es un 感冒. Pero algunas veces podemos añadir como esto. Vamos a cambiar la oración. Podemos decir, 听说 he oído que 你得了重感冒。Aquí, si añadimos un carácter como 重 ¿recuerdan qué significa 重? 重 significa, tiene dos significados. Uno significa pesada. El otro significa fuerte. Entonces, cuando añadimos un adjetivo delante de 感冒, aquí ahora tenemos un complemento adjetival para el nombre de 感冒。听说你得了重感冒，重感冒 significa un resfriado muy fuerte, muy serio. 重感冒 resfriado fuerte. Y aquí, 我去了医院 es una oración sin complemento de nombre. Y también no hay otros complementos. Solo es 去 es verbo, 去了医院 es objetivo, es una oración completa. Y 也吃了很多中药 也 es un adverbio. 吃 verbo, 了 particular, de modo. 很多 aquí 很多 es un complemento adjetival para 中药，很多中药 mucho o mucha medicina china. La forma negativa de este tipo de oración se hace colocando mei o meio antes del verbo y eliminando el le. Cuidado. Cuando queremos convertir esta oración en su forma negativa, utilizamos meio antes del verbo y omitimos la partícula de le, eliminamos le. 我们没有找经理。我们没有找经理。Aquí no añadimos le, solo es 没有找经理。¿Por qué? Porque ya estamos negando una acción pasada. Ya no necesitamos indicar el le, porque cuando decimos 没有, es decir que esta acción nunca se ha ocurrido. 他没买酒 él no compró vino. 他没买酒。
Si queremos tenemos más información específica sobre tiempo, podemos añadir las palabras de tiempo para indicar, para hacer esta oración más clara en el tiempo. Por ejemplo, cuando ya ahora estamos en hoy y decimos 昨天 cuando añadimos 昨天 delante de esta oración, 昨天我们没有找经理 o 昨天他没买酒 esta oración es más clara para indicar en qué tiempo está. Pero si no tenemos palabras de tiempo, cuando decimos 我们没有找经理 他没买酒 también entendemos que estamos hablando una cosa pasada, una acción pasada. ¿Por qué? Porque cuando decimos medio, solo negamos sobre las cosas pasadas que nunca ha ocurrido. Cuando utilizamos medio, cuidado, solo es cuando utilizamos medio. Cuando utilizamos medio, este adverbio ya lleva un sentido de pasado, entonces ya no necesita el añadir le aquí, ¿ok? 不 no se puede utilizar en este tipo de oraciones con valor negativo. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos 不 siempre lo utilizamos en tiempo presente. Cuando decimos una cosa en el futuro o una cosa todavía no empieza, 不 es más, tiene un uso más amplio. Es diferente con medio, aunque las dos palabras ambos está expresando una sensación negativa, una negación, pero se usan diferentemente. 不 no se utilizar en este tipo de oraciones, cuidado. Vamos a ver otros ejemplos entre 不 y medio. También es esta oración. Cuando decir 你买酒了吗? Y respondemos 我没 o también algunas veces podemos añadir podemos omitir yo o 我没有我没有买酒 esa oración es ¿compraste vino? No comprar no compré vino. Y cuando preguntamos como 你买酒吗? Y responde 我不买酒. Esa pregunta está preguntando, esta es para preguntar, es como quiere, tiene el sentido de quiere o quieres comprar vino. Y no, la respuesta es no quiero comprar vino o no compro vino o 不买酒 cuidado. Y siguiente, la forma negativa y afirmativa de este tipo de oración se hace utilizar verbo
más me o medio más el mismo verbo o verbo más le me o le medio es una estructura interrogativa. Es decir, que ahora la explicación en esta párrafo no está muy claro. Aquí está diciendo cómo comprendimos una oración de este tipo en una oración interrogativa. Utilizamos este tipo de estructura. Utilizamos verbo más me más el mismo verbo y luego más objetivo. Por ejemplo, 你们看没看房子？你们找没找经理también decimos 你们看了 objeto 房子没有你们找了经理没有 dos maneras para hacer una oración interrogativa para las acciones pasadas. Y le indica únicamente el estado de realización o finalización de una acción, pero no el tiempo, pues en la realidad hay una correspondencia entre el tiempo en la gramática española. Luego vamos a hacer un resumen. Al respecto de este tipo de oraciones, en muchos casos la acción es pasada. Pero también es posible que la finalización de la acción vaya a ocurrir en el futuro. Es muy parecido como pretérito futuro o pretérito perfecto en el futuro. 明天下午 por ejemplo 明天下午我买了本子去吃饭 aquí debemos dividir esa oración. Aquí primero 明天下午 es mañana por la tarde, es un tiempo en el futuro. 买了本子 es decir que primero yo voy a comprar un cuaderno y después de esta acción la segunda acción es a cenar o a comer. Es mañana por la tarde voy a cenar después de comprar un cuaderno. Entonces podemos entender aquí el uso de le es para modificar un verbo. Tiene el sentido de después de. Aquí cuando ¿dónde está o dónde el le está seguida? ¿Qué verbo está delante del le? Es el verbo que el le quiere modificar. Es el verbo de después de comprar, después de 买 esta acción y luego voy a comer. Y no todas las oraciones pasadas necesitan la partícula de le. Dicha partícula no se usa cuando una acción es frecuentemente o una frase describe una acción pasada que no enfatiza su finalización. Vamos a ver estas dos oraciones. 过去 en el pasado 他常常来看我现在他不常来看我 aquí porque no necesitamos no tiene la necesidad de añadir le porque ahora ya tenemos las palabras de tiempo para indicar esta oración está en qué tiempo está ocurriendo 过去 en el pasado 他常常来看我 cuando no queremos enfatizar la finalización de una acción no añadimos le, solo decimos 他常常来看我 y añadimos una palabra de tiempo en el pasado 过去 现在 ahora 他不常来看我 ahora no me visita frecuentemente.
Y 去年 en el año pasado 我在美术学院学习美术 en el año pasado hablando en el año pasado aprendí las bellas artes en el instituto de bella arte de arte. Está diciendo es como es como un uso de estaba, como estaba o iba o visitaba. Y ahora vamos a hacer un resumen del uso de le. Vamos a ver. Cuando se utiliza le después de un verbo o adjetivo, generalmente indica la acción o el estado se han completo. Por ejemplo, 我吃了饭 ya he comido. La palabra le indica que la acción de 吃 comer ha llegado a su fin. 他跑累了 él está cansado de correr o se cansó de correr. El estado de le, es decir, cansancio, es el resultado de la finalización de la acción de 跑. Y la palabra le puede utilizarse para indicar algo ha cambiado, un cambio de circunstancia o la aparición de una nueva situación. Por ejemplo, 天气太热了 el clima se ha vuelto caliente o el tiempo ha calentado o hace mucho calor. Por ejemplo, cuando decimos ahora hace mucho calor. Cuando decimos ahora hace mucho calor, es muy posible que queremos hacer una comparación entre la situación actual y la situación pasada. Utilizamos le. Y 她长大了 ella ha crecido o ella se ha hecho mayor. Indica que él ha pasado de su estado original de niña pequeña a un estado adulto o relativamente maduro. Y siguiente, en algunas frases, le se coloca al final de una frase para reforzar el tono. Por ejemplo, 你可别再犯错了 Aquí 可别再犯错了 可 es para pedir. Tiene el tono de pedir, de hacer reprochar cuando utilizamos 可 aquí. Cuidando. No vuelvas a cometer errores. No te equivoques más. La palabra le aquí tiene un tono más firme y subraya la importancia de no volver a cometer el error. Y 我快饿死了 estoy a punto de morir de hambre o tengo muchísimos hambre. Esta frase expresa que el hablante tiene mucha hambre y tiene una exageración. Y correspondencia entre le y los tiempos del español puede entender como pretérito perfecto. Por ejemplo, 我已经看了那本书 ya he leído ese libro. O pretérito pluscuamperfecto. 他去了学校之后才开始学习 Después de que él hubiera ido a la escuela, comenzó a estudiar. Y otra pregunta. Si invento una oración como esto, vamos a pensar qué significa o qué tiempo está expresando el particular de le. 明年他毕业了之后才可以工作。Aquí 明年 es en el próximo año. 他毕业了之后 significa después de graduarse. 毕业 es graduarse. 毕业 es graduarse. 毕业了之后 es decir que después de graduarse ella puede trabajar.
Entonces, esa oración significa en el año que viene, después de graduarse, puede trabajar. Entonces, hay una correspondencia entre el le, pero el le tiene un uso más flexible. Tenemos que cuidar con el tiempo, con las palabras de tiempo. O ustedes pueden entenderlo como la explicación en el libro. Es decir, que el le únicamente indica el estado de realización o finalización de una acción o un estado. Y aquí, por ejemplo, cuando decimos 他慢慢的长大了, lo podemos entender esta oración con un tiempo de pretérito imperfecto. Es como él crecía poco a poco. 慢慢的长大了. Cuando añadimos adverbios para modificar este verbo, 长大, 长大 es crecer, crecer. 慢慢的长大了. 慢慢的 significa poco a poco. Y aquí, ¿por qué utilizamos le? Porque es muy posible, ahora estamos contando una historia o ahora la conversación se reocurre en este momento. Y para nosotros, 慢慢的长大了 este asunto, la verdad de que él crecía poco a poco, aunque estuvo ocurriendo en el pasado, pero para ahora, para nosotros, en el tiempo presente, en este momento, ya es un estado pasado. Entonces, 他慢慢的长大了 utilizamos le. Ok, seguimos. Vamos a ver construcciones bipolares. Las oraciones con un objeto de doble función, con aquellas que tienen como predicado dos verbos, es decir, que su predicado está compuesto por dos verbos en forma no personal. El objeto del primer verbo es el sujeto del segundo. El primer verbo de este tipo de frases debería ser uno con sentido de hacer o pedir a alguien que haga algo, como 请你让. Entonces, 请你让 en la realidad significa dejar o hacer o pedir a uno que haga algo. Y tanto 请 como 让 tiene el significado de pedir a otros que hagan algo. 请 se utiliza en situaciones formales y también significa invitar algunas veces. Por ejemplo, 请你和你朋友吃饭 es invitar a sus amigos a comer. Vamos a ver. 宋华让陆玉萍来帮助他们. Es 宋华pida a Lu Yuping que les ayude. Que les ayude. 陆玉萍请经理帮助马大为. 陆玉萍 pide ayuda al señor gerente. Lu Yuping pide al gerente que lo ayude a 马大为. 妈妈不让他喝咖啡. Mamá no la deja que tome café. Y vamos a ver, seguimos, vamos a ver los verbos auxiliares de 可能 y 会. El verbo auxiliar 可能 expresa posibilidad y 会 expresa posibilidad y capacidad. Vamos a ver. Hemos tenido un resumen en la clase muy anterior. Vamos a ver. Aquí, recuerden, he enviado un resumen entre el uso de 会, 能,
可以应该 aquí tiene el uso de 会 indicar poseer una habilidad o capacidad adquirida a través del aprendizaje o entrenamiento. Por ejemplo, 他会说5种语言 sabe hablar 5 idiomas. Y algunas veces se utiliza para predecir algo que va a ocurrir. Por ejemplo, 天快黑了，一会儿天就会全黑了。El cielo está a punto de oscurecer. Pronto estará completamente oscuro. Y 会 es para expresar posibilidad y al mismo tiempo también tiene el uso de expresar la capacidad. Pero 可能 solo tiene el significado de posibilidad. Por ejemplo, 今年8月他可能去上海 significa el agosto de este año él es muy posible ir a Shanghai. Y 现在8点 ahora son las 8. 他不可能睡觉 no es posible dormirse. 明天他会不会来上课 aquí 会不会 es para preguntar la posibilidad. Y 他得了感冒，明天不会来上课。不会 significa imposibilidad. 不会 usted puede entender 不会 como 不可能。Aquí en esta situación 不会 tiene el mismo uso con 不可能。不可能。Y aquí, cuidando, aquí, ¿por qué 会 es para expresar posibilidad? Porque aquí 会 o 不会 solo es una o es decir que cuando el verbo 会 después de 会 no hay un objeto para expresar las pasiones, las habilidades, entonces 会 está expresando la posibilidad. Volvemos a ver. Cuando utilizamos 会 para expresar capacidad, siempre hay un técnico o una habilidad, por ejemplo, como 游泳 o 说语言. Aquí está la diferencia. ¿Ok? Y ahora terminamos todo el aprendizaje de lección 13. Nos vemos en el sábado.